Padre bendito, también te agradecemos por este tiempo que podemos abrir tu palabra. De verdad, gracias porque está en nuestro idioma, gracias porque está puesta en nuestros celulares gratis, gracias porque, o a veces cuestan poco, Señor, están tan accesible tu palabra. Y gracias porque es un tesoro invaluable, Señor. Te pido que obres a través de mí, que tu Espíritu hable por mí, Señor, y que me ayudes a ser claro, Señor, en las cosas, Señor. Ayúdame a no ser confuso y que mis hermanos puedan aprender del ejemplo de Pablo, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi comprensión en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Vamos a estar en las siguientes semanas estudiando todo alrededor de este pasaje. Y comienza con una oración, o más bien comienza esta oración con un detalle. Dice, por esta causa yo, Pablo, y por esta causa o esta causa se refiere a lo que está viniendo, de lo que viene hablando, de Efesios 2, 12 al 13, que dice, recuerden, si nos damos un capítulo anterior, capítulo 2, 12, recuerden que en ese tiempo ustedes, o sea, los gentiles, estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo, ¿no? O sea, eran un cero a la izquierda, literalmente. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Y el versículo 19, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son miembros de la familia de Dios, o son parte de la casa de Dios. Entonces, por eso, al parecer Pablo va a decir algo. Dice, por esta causa yo, Pablo, y va a empezar a decir algo, ¿no? Pero como que antes de eso se le atraviesa una idea en la cabeza, ¿no? Y empieza a hablar de otra cosa, del misterio, ¿no? Vimos ahí como 3 o 4 veces que habla del misterio, 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 revelación y revelado, ¿no? Y Pablo, o sea, después de toda esa idea del misterio, Pablo vuelve a retomar en lo que estaba por esta causa, yo, Pablo, hasta el versículo 14. Fíjense cómo dice el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, simplemente como que se atravesó la idea y dijo, tengo que decir algo antes, ¿no? Tengo que decirlo. Es como decir, ustedes los gentiles estaban tan lejos y de sus bendiciones no les tocaba nada, eran tan extraños a todo lo concerniente a Dios, pero en Cristo ustedes fueron acercados. Entonces, la primera intención de Pablo quizás fue
por esta causa yo doblo mis rodillas, me pongo de rodillas ante Dios para rogarle que les muestre, ¿no? Que es lo que dice el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ¿no? Que les conceda a ustedes el ser fortalecidos con poder espiritual en el hombre interior. Pero vamos a dejar todo eso para los siguientes mensajes, porque quisiera concentrarme en una idea que está en el versículo 1 que no me gustaría dejar pasar. ¿Qué dice el versículo 1? Después de por esta causa, ¿qué dice? Prisionero de Jesucristo. Ajá. Por ustedes los gentiles, por nosotros los gentiles. Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles. Y no me quise pasar más allá porque creo que aquí hay mucho que explicar, ¿no? Y quisiera irme parte por parte en esta frasecita, ¿no? Primero, dice Pablo, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, o por amor a ustedes los gentiles, en otras versiones. Entonces, lo primero que quiero que nos preguntemos es, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? Al inicio de estos sermones, tuvimos la oportunidad de dedicar uno, o creo que un sermón, simplemente a decir quién es Pablo, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Entonces vamos a repetirlo, o vamos a retomarlo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién se acuerda quién es Pablo? Es Saulo de Tarso, ajá. ¿Qué más era Pablo? Soldado, un perseguidor de ¿Un soldado? ¿Soldado? Más bien, sí, y él tenía soldados a su cargo, ¿no? Era como el comandante. Sí, o sea, tenía un puesto alto, sí, pero no era como de la milicia, era más bien... Era como alguien de confianza del rey. De los gobernantes, Ajá. ajá, pero de los judíos, ¿ok? Bien. Era parte del Sanedrín. Sí, sí, Se sí. decía también precónsul. Sí. Fíjense bien, vamos a Filipenses 3, 5 al 6. Esa es como su carta de presentación como judío, ¿eh? Filipenses 3, 5. ¿Qué dice? Mabel. Este es recién nacido. ¿Pero quién es quién? Es de Patricia. Ah, ok. Bueno. Ah, ¿quién lo quiere leer? Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Ok. Hasta el 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ah, bueno, ese es Pablo, ¿eh? Fíjense bien. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿por qué menciona que es circuncidado al octavo día? Bueno, era una ceremonia religiosa que se había mandado, ¿no? Creo que básicamente quiere decir, yo cumplo la ley casi desde que nací. O sea, así, ¿no? Y después dice, soy de la tribu de Benjamín. ¿Qué significa eso? ¿Por qué lo menciona así como que yo soy de la tribu de Benjamín? Pues diciendo que era un judío pues puro, pues, por así decirlo. Sí, fíjense, ¿se acuerdan que había 12 tribus de Israel, no? Ajá. Pero cuando se acuerdan que se habían dividido en las tribus del norte y las tribus del norte y las tribus del sur, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, una de las tribus que se quedó en la parte del sur
que viene siendo con Judá y con, bueno, eran las tribus del norte. Las otras 10 tribus se perdieron. Vinieron a conquistar a Siria y se perdieron. Ya nadie se preocupó por su linaje, ya se revolvieron entre todos. Pero cuando Babilonia llegó a conquistar a Israel del norte, algunos no se perdieron, y los que regresaron eran bastantes de la tribu de Judá y de la tribu de Benjamín. Lo que quiere decir es, bien dice, puro. Soy de los que no me contaminé, soy de linaje puro. Después dice, hebreo de hebreos. ¿Qué significa? Que era una raza pura. Así. Pero dice, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué significa eso? Pues en cuanto a la ley perfecta, que La cumplía. O sea, ellos No, eran observadores de la ley extremos. O sea, de hecho, como que no les bastaba con la Biblia y ponían más reglas, muchas más reglas, como por ejemplo, el día de reposo, ¿no? Entonces ellos pensaban, bueno, el día de reposo, ¿qué significa? Pues no trabajar, ¿no? No hacer nada, reposar. Pero dice, bueno, ¿y qué es reposar? Ellos decían, esto es verdad, pues no llevar ninguna carga, ¿no? Entonces ellos pensaban, bueno, ¿qué carga? O sea, ¿qué significa llevar una carga? Y no sé dónde lo sacaron y dice, no puedes llevar aquello que pese más que un higo seco. Dices, ¿no? Entonces ellos guardaban ese tipo de reglas extras y los guardaban muy bien, muy bien. Ya después vemos que ellos no guardaban ciertas cosas del corazón, ¿no? Pero así eran muy perfeccionistas religiosamente, ¿sí? Después dice, y aparte, muy celoso de Dios. ¿Qué tan celoso era Pablo de Dios? Muy. Como para llegar a ser ¿qué? Como para matar cristianos. Matar cristianos, quitarles la vida. Y en cuanto a la justicia de la ley, ¿qué significa eso? En cuanto a lo que dice Dios, ¿no? Irreprensible. ¿Qué significa? Nadie me puede venir a decir que hice algo mal. Y dices, wow. Y no está jactándose y no está presumiendo, simplemente, de hecho en el contexto es todo lo contrario, ¿no? Dice, no, eso para mí es basura en el contexto. Pero simplemente aquí queremos decir quién era Pablo. Y después nos lo imaginamos. ¿Cómo? A ver, pónganle cara a Pablo. Pónganle una actitud a Pablo, ¿no? Y con esa que se imaginaron, vamos a Hechos 1 al 3. Hechos 8, 1 al 3. Dice, y Saulo, bueno, Saulo es el nombre hebreo de Pablo, ¿no? Y Saulo estaba completamente de acuerdo con ellos en su muerte, la muerte de Esteban, de lo que viene hablando el capítulo anterior. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, hacia arriba, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo, ¿qué hacía? Hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres y los echaba en la cárcel. Ese era su celo. ¿Por qué? Porque decían, estos son unos herejes, merecen morir, ¿no? A pedradas, literal. Ahora, imagínense un hombre tan irreprensible haciendo esto. Pero por su mismo celo, él no estaba contento con esto.
así que va por más. Entonces en el capítulo 9 de Hechos, el versículo 1 dice: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, dijo: esto no es suficiente. Fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, que estaba bien arriba, en el norte, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino o a Cristo, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Esto, imagínense la escena, esto es asombroso y peligrosísimo. A un hombre que tiene un celo inigualable por Dios, con deseos de encarcelar y matar a cualquiera que no esté de acuerdo con él en cuanto a Dios. Suena familiar, ¿no? Tipo la Inquisición, ¿no? Y se le da la autoridad, toda la autoridad para hacerlo. Toda la autoridad. Pero el Señor tenía otros planes. Versículo 3. Y mientras viajaba hacia allá, hacia Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Y aquí preguntamos: ¿por qué le dice Señor? ¿Es porque ya está reconociendo a Jesucristo? Muy posiblemente no, pero reconoce una superioridad en algo. Superioridad. El Señor le respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Algo realmente poderoso, alguien con más autoridad que nadie debía ponerse enfrente de él. ¿Qué creen que haya pensado o sentido en ese preciso momento? Miedo. Ok, ¿qué más? Definitivamente. ¿Eh? Ah, es lo digo. ¿Qué más? Sinónimos. Pónganse los pies de él. Incomprensión de que estaba pasando. ¿Sí? Él todo tenía siempre en control, o sea, porque Definitivamente. O sea, ve, con su descripción esta de Filipenses, sí vemos a alguien así, ¿no? Alguien desconcertado, ¿por qué? Porque él todavía no tenía idea completamente de lo que estaba pasando. Sí. Y cuando oyó, en cuanto oyó esta voz y que le decía: yo soy Jesucristo, ¿a quién tú persigues? ¿Qué creen que haya pensado y sentido? Pues al principio yo creo que buscó a alguien, ¿no? Sí, no, definitivamente. Mejor, caramba. Pero y todas sus convicciones, paz. Todo lo que él había pensado de Dios, paz, así. Yo creo en Dios mismo. Todo en él se derrumbó. Me lo imagino así, como dice el versículo, se me hace muy gráfico cuando el versículo 1 dice: respirando amenazas y muerte. O sea, así como, así lo veo yo. Y aquí ya lo veo. Está bien. Era un Está bien. depredador el Está bien. cristiano, o sea, después Sí. Lo veo como un cachorrito indefenso, así como que está bien, ¿no? Bueno, continuando con la historia, él se quedó ciego por ese momento y entró en Damasco, en la ciudad en la cual él iba a perseguir, a matar cristianos. Él entró ahí, sí entró. Y había un hombre en esa ciudad de Damasco llamado Ananías, que era discípulo de Cristo. Y recibió una visión especial de Dios y le dijo, versículo 11: Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Y observen la respuesta de Ananías: Señor, ¿de verdad? ¿Estás seguro? Porque sabes que he escuchado mucho acerca de este hombre. ¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene el poder y la autoridad por las cartas para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo:
Y observen esto es Pablo. Esto es Pablo. Ve, porque Él es mi instrumento escogido. Yo lo escogí para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los israelitas. Porque además, ¿sabes qué? Yo le mostraré cuánto debe sufrir por mi nombre. Quiero leerlo de nuevo. Ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe sufrir por mi nombre. Es lo que estamos viendo en Efesios 3:1, ¿no? Yo, Pablo, prisionero. No estoy muy cómodo, ¿verdad? Soy prisionero. Por amor a los gentiles, por causa de Cristo. Es exactamente lo que está pasando. Cristo le eligió para llevar su nombre o el evangelio a los gentiles, pero también le muestra que al hacerlo sufrirá bastante. Entonces esta partecita creo que podemos aprender algo. En este solo versículo, Pablo se le dijo: tú vas a sufrir por amor a los demás, por mi causa. Por mi causa. Mi pregunta es esta. ¿Son palabras que solo se aplicarían a Pablo? Es pregunta para ustedes. No. ¿Son palabras que solo se aplicarían a Pablo? No, es para todos. Wow. Sí, yo creo que es para todos. No por este pasaje que podemos darlo por implícito. Sin embargo, hay muchísimos pasajes que hablan de que un creyente está llamado a sufrir. Está llamado a sufrir. Ahora, si nos pusiéramos en el lugar de Pablo, ¿qué elegirías? ¿Quedarte sentado así como estás y no sufrir? ¿O llevar el mensaje de salvación a gente que, de hecho, por ejemplo, para los judíos, más para los fariseos, los gentiles eran lo peor, ¿no? O llevar el mensaje de salvación a la gente que ni te cae bien, pero y te advierto que vas a sufrir. ¿Qué elegirían? ¿Quedarte sentado y no sufrir, o ir y sufrir? Digo, normalmente, o sea, tampoco nos pongamos súper espiritualoides. No. Normalmente, ¿qué elegiríamos? ¿Qué es lo lógico? Normalmente rehusamos hacer algo que nos haga sentir mal. Ahí está. Eso es natural. Ahora, ¿y si Jesús cambiara un poco la condición y te dijera: sufre ahora, temporalmente, o sufre después, eternamente? Y dice: de todos modos habrá sufrimiento. De todos modos, ¿qué eliges? Pues quedarme cómodo, de todos modos íbamos a sufrir. Pero sufrir ahora temporalmente, o sufrir después, eternamente. Ya es como que... Y le preguntaríamos al Señor: ¿no hay otra manera? ¿No hay otra manera? ¿No hay una manera donde el sufrimiento no esté en medio? Pero vamos a Lucas 9 y veamos qué dice Dios. Lucas 9, 23 y 24. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Primero el versículo 23. Lucas 9, 23. ¿Qué dice? Lucas 9, 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiere salvar a su vida la perderá, y el que quiera perder su vida por causa de mí, la salvará.
Este último versículo como que está... Ay, ¿qué quiere decir, no? En primer lugar dice... Si alguien quiere seguirme, nieguese a sí mismo, ¿sí? Y tome su cruz cada día. O sea, la cruz significa sufrimiento, no significa... Miren, estamos en una cultura donde la cruz significa un montón de cosas, ¿no? Cuando dicen, ay, es que esta es mi cruz, ¿en qué pensamos? Pero específicamente, ¿en qué? ¿En qué? Es mi cruz. O seriamente, una esposa que tiene un esposo borracho, es que esta es mi cruz, ¿no? No, olvídense de eso. ¿Qué significaba la cruz en los tiempos de Jesús? Muerte, sufrimiento. Eso, entonces traigámoslo acá y es lo mismo. Eso significa la cruz. Muerte, sufrimiento. Entonces está diciendo, si alguien quiere seguirme, niégase a sí mismo y tome su cruz. O sea, ¿estás dispuesto a sufrir? ¿Estás dispuesto a sufrir? Ok, síganme. Y después, versículo 24, porque el que quiere salvar su vida, ¿a qué tenemos? ¿Qué tenemos por esto? El que quiera salvar su vida, Esto es el alma, su vida espiritual. la perderá. Dices, ¿qué significa eso? El que quiera salvar su vida, la perderá. Parece una paradoja, ¿no? ¿El que qué? El que quiera hacer su voluntad, lo que él quiera. Sí, definitivamente. El que evite. El que quiera evitar el sufrimiento y Va a perder su vida. va a perder su vida eterna. ¿Sí? Pero el que pierda su vida, Va a ganar la ¿cuál vida? La de aquí, la que escoja, pues da igual si sufro o no, no es valiosa mi vida. Da igual si sufro. El que quiera salvar su vida, el que quiera perder, el que la pierda por causa de mí, eso cambia todo, ¿no? Es lo que Jesús le dijo a Pablo. Yo le mostraré cuánto debe sufrir por mi nombre, por mí. Es exactamente el mismo sentido. El que pierda su vida por causa de mí, la salvará eternamente. No lo escondió Jesús, ¿verdad? Él siempre lo estuvo diciendo. Con Jesús no hay letras pequeñas. Siempre fue bien explícito, o siempre es bien explícito. ¿Cuál elegiríamos? La respuesta es obvia, ¿no? Pues yo quiero perder mi vida aquí para salvarla eternamente. Es obvio. Pero no es obvio en la práctica, ¿verdad que no? No es obvio en la práctica. En la práctica hacemos lo contrario. Elegimos conscientemente, decimos, no, pues aquí un poquito de sufrimiento y mucho, una eternidad disfrutando. Siempre a la defensiva. Pero, y decimos, obviamente, lo obvio, lo lógico es elegir el disfrute allá y no aquí. Pero en la práctica como que no somos muy coherentes, ¿verdad que no? No somos. En la práctica queremos librarnos del sufrimiento ahora. Todo el tiempo que podamos, lo mejor que podamos. Pero por ejemplo, un ejemplo de sufrimiento en nuestro contexto de esta iglesia. Vamos a ir un poquito más adelante porque sí se va a explicar. Miren. Bueno, de hecho ya lo voy a explicar. El sufrimiento... me perdí un poquito. El sufrimiento es inevitable. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, ¿cómo dice? Van a venir problemas o van a venir aflicciones, pero hay de quien vengan, ¿no? O va a haber tropiezos, dice. O sea, lo da por hecho, Jesús lo da por hecho. Va a haber sufrimiento. Eso es un hecho, ¿no? O sufres ahora o sufres después, es inevitable. Pero no estamos hablando del sufrimiento circunstancial. Jesús no habla de este sufrimiento. O sea, mi hijo está enfermo. Duele, ¿no? O, no sé, perdí mi trabajo y no tengo trabajo y... No, o sea, hay cosas que sufren, que son circunstanciales, que a lo mejor tú ni siquiera estás en control.
Jesús no está hablando de ese sufrimiento. No está hablando de ese sufrimiento. Tampoco está hablando del sufrimiento que causa como consecuencia del pecado. No está hablando tampoco del sufrimiento. Cuando uno toma malas decisiones o hace alguna cosa mala que trae consecuencias normales, o sea, no está hablando de que maté a alguien, me metieron en la cárcel y ahora estoy sufriendo. No habla de ese sufrimiento. No habla de sufrimiento. Estamos hablando del sufrimiento por el nombre y la causa de Cristo. Por el nombre y la causa de Cristo. Porque dice, pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. O le dice a Pablo Jesús, yo te mostraré cuánto has de sufrir por mi nombre. Estamos hablando específicamente del sufrir por el nombre de Cristo. O sea, por compartir el Evangelio. ¿Nadie sufre por eso? Pero que pierdan la vida por compartir el Evangelio. Digamos que el sufrimiento va ¿desde qué? Desde que te dejen de hablar, desde que te juzguen como loco, desde que dices, ya no le hagas caso, hasta que te maten. O sea, es todo, es amplio, pero ¿estás dispuesto desde aquí hasta acá? Es, por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Dicen que la imposición de la marca de la bestia, que si con eso no vas a poder comprar nada. ¿Cuántos de aquí, si llegara mañana en ese momento, quién decidiría dejar de alimentar a su familia por causa de eso? ¿Qué decidiría? Quiero comentar es un sufrimiento. No, definitivamente, estoy de acuerdo. Solamente quiero comentar que este pasaje está, es difícil de interpretar, pero tiene que ver. O sea, por el nombre vas a sufrir, incluso si no te dejan comprar comida, ¿no? Que eso no solo pasa en el futuro, quizás ha pasado en muchos lados. Por ejemplo, en Kirguistán, donde están unos misioneros ahí que conocemos, que es en Asia, por donde está Pakistán y todos esos lugares, los cristianos son muertos por su fe. No nos vayamos tan lejos, pasa ahorita, sí pasa. O el sufrimiento que trae ser insistentes con nuestra familia para que entreguen su vida a Jesucristo. ¿Somos muy insistentes o nos detenemos porque no los vayamos a incomodar? Porque si vamos más allá, puede pasar algo que empiecen a... Mejor ya no vengas. Entonces eso ya es sufrimiento. Yo no quiero, o sea, yo pienso en mis papás. Yo no quiero dejar de tener comunicación con mis papás. Pero ellos no son cristianos, ¿no? ¿Qué pasaría si yo empiezo más? Yo empiezo más porque yo los amo tanto que yo quiero que vayan al cielo. No quiero que sufran en el infierno. Soy insistente, a tal grado de que me digan, no, ya no inventes. Si me vas a predicar, mejor ya no vengas. Prefiero no venir. En la IBG hay un testimonio así de dos hermanos. Conocen creo que ya conocen a uno. Vino a predicar una vez, se llama Cano, o Alejandro Rodríguez. Un salto. Él le predicaba a su hermano a tal grado de que su hermano le dijo, no, ya no vengas. Si vas a predicar, ya no vengas. Y sí le dijo, no va a venir. Y no fue. O sea, prefirió sufrir eso y perder la comunión con su hermano que dejar de predicar, ¿no? O, por ejemplo, el rechazo por partes de amistades que ya no quieren estar cerca de ti porque, no inventes, me enfadas, ¿no? O el sufrimiento también que trae el apartarte del pecado y por lo tanto la gente ya no te considera divertida o ya no te considera parte del grupo. Hermano, a nosotros, cuando uno de mis hermanos supo que nos habíamos bautizado, nos prohibió hasta la entrada al panteón, donde están mis papás. Ahí está, ese es algo de sufrimiento.
Y podemos poner muchos más ejemplos similares, muchos más ejemplos. Entonces el sufrimiento es inevitable. O sufres por causa de Cristo aquí temporalmente, o te libras del sufrimiento aquí temporalmente, pero allá en la eternidad nunca terminas de pagar todo el sufrimiento que te mereces. Nunca. Dice, porque el que quiera salvar su vida, o sea, librarse del sufrimiento ahora, la perderá eternamente. Pero el que pierda su vida, o sea, el que no la estime valiosa aquí por causa de Cristo, Él la salvará eternamente. ¿Cuántos de aquí habían pensado en eso? No. Yo tampoco, de verdad. Y me asusta, porque digo, wow, esto es necesario entenderlo. O sea, cuando estaba haciendo esto pensé en mis papás, pues mis hermanos, no quiero escuchar nada, son así súper... No les gusta nada que les hable de nada de eso. Y pensé, wow, no quiero sufrir aquí. Me pesa sufrir aquí. Bueno, otro aspecto del sufrimiento es que Jesús lo dejó en el terreno de lo voluntario. Te dejó que tú eligieras si quieres sufrir o no. Porque dice ahí en el versículo 3, si alguien quiere seguirme, ¿verdad que sí? Esto es lo que requiero de ti. Pero te dejo la opción, si quieres seguirme o no. ¿No? Si alguien quiere seguirme, si alguien quiere, tiene que saber que va a traer sufrimiento. Cuando dice si alguien quiere, dejó la posibilidad de decir que no. No quiero. Y yo te pregunto a ti, ¿tú qué eliges? No habíamos sabido esto, pero es así. No nos vamos a librar del sufrimiento, pero podemos elegir cuál sufrimiento queremos, ¿no? ¿Qué eligen? Es lógico, de verdad. Es voluntario y nos deja esto a nuestro criterio. De hecho, como les digo, no hay letras pequeñas, no es de que, esto no lo sabía, aquí está, lo están viendo, ¿no? Aquí está. Pero todavía nos ayuda a hacer la elección más sabia que podamos. Y en el versículo 25 dice, pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero, o sea, no sufrir, si él mismo se destruye o se pierde? Sufrimiento eterno. ¿De qué le sirve? ¿No? Ahora, fíjense bien. Estamos viendo Efesios 3:1, ¿no? Dice, yo, Pablo, prisionero de Cristo, por amor a ustedes los gentiles. Pero cuando leemos esto, ¿cómo vemos a Pablo? Lo vemos diciendo, cuánto estoy sufriendo por ustedes en la cárcel, cómo me gustaría no sufrir, pero pues así lo quiso Jesús, así que aquí me tienen. Elegí esto porque si no, me va a peor en la eternidad. ¿Lo vemos así? No lo vemos así, ¿Qué actitud piensan que hay detrás de estas palabras de Pablo? De gozo. Está alegre. Yo creo que está alegre. Está en la prisión sufriendo y está alegre. Está en la prisión sufriendo y está diciendo, eso está bien, no lo rechazo. Está bien. Yo creo que hay convicción y alegría en él. O sea, si ponemos las palabras de Jesús, o esto o lo otro, quizás nos podemos sentir entre la espada y la pared y decir, no, pues, a ver, pues, no tengo de otra, ¿no? Pero no veo a Pablo así. Y es que él entiende la posibilidad de morir. Él la entiende. Vamos a Filipenses 1:20. Perdón, 21. Yo creo que él desea hacerlo así.
Yo creo que él tiene ese deseo. Filipenses 1:21. Ese sí se lo saben. Filipenses 1:21. ¿Quién lo quiere leer? O decirlo de memoria. Pues para mí el vivir es Cristo. Ya lo dije por aquí. Hermano, Todavía ni la pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no lo sabemos y lo recitamos. Pero ¿de qué está hablando? Es interesante, porque el significado está en el contexto. Fíjense bien. Pablo está sufriendo en la cárcel. Como lo dice el versículo 2 y 13, ahí mismo. ¿Quién quiere leer el versículo? A ver, hermana. Versículo 2 y 13. Ay, hermano, casi no veo. Pues, ¿quién lo quiere leer? ¿Sí lo leo o no? Si quiero, Ok. no veo. Porque el 1:21. 1:12 y 13. 1:12. ¿No? Ok. alcanzo a leer. ¿Alguien más que quiere leerlo? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Entonces está encarcelado, básicamente. Él está encarcelado. De hecho, la carta de los Colosenses, Filipenses, Efesios y Filemón las escribió en el mismo encarcelamiento. O sea, Efesios y Filipenses que estamos leyendo tienen el mismo, o están escritas en el mismo tiempo, ¿sí? Comparten muchas cosas. Entonces, cuando Pablo dice soy prisionero por causa de Cristo, está diciendo esto: de verdad soy prisionero por causa de Cristo, ¿no? Bueno, y él entiende la posibilidad de morir. Fíjense bien lo que dice el versículo 20. ¿Qué quieren leerlo? Conforme a mi expectación y esperanza, que en nada seré avergonzado, antes que con toda la confianza, como siempre así también ahora, Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Dice, ya sé que yo, o sea, entiendo que hay una posibilidad de morir, y entiendo que Dios se puede exaltar o magnificar, ya sea por mi vida o por mi muerte, pero eso no le importaba. No le importaba en lo absoluto. Su sufrimiento él no lo veía como sufrimiento. Les voy a decir cómo lo veía: como privilegio, como ganancia. Y cuando veamos el sufrimiento así, toda nuestra vida y la forma de hacer las cosas va a dar un giro de 180 grados. El sufrimiento en el cristiano no es algo negativo. Como decía el hermano Alberto, pues nadie quiere lo malo. Bueno, el sufrimiento en el cristiano no es malo, es bueno, es privilegio, es algo deseable. No la había visto así, ¿verdad? Yo tampoco, de verdad. Entonces, él entiende que la posibilidad de morir está presente. Y es por eso que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, pero no nos detengamos ahí, porque dice, pero si el vivir en la carne, ¿qué significa vivir en la carne? Aquí, vivir en el cuerpo, no significa en el pecado. Vivir en el cuerpo, o sea, siguiendo sufriendo, eso significa para mí una labor fructífera. Entonces no sé qué escoger. Dices, ¿qué no estar con Jesús es mejor? Sí es mejor, pero las dos cosas están muy bien. O sea, si les dieran a elegir sufrir o estar con Cristo, ¿cuál sería la respuesta? Pues estar con Cristo, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? No sé, las dos están muy bien. Está diciendo que el sufrimiento está aquí. Sí, claro. Pero lo está haciendo a honra de Dios. Sí, pero está sufriendo. O sea, lo que me refiero es... Sí. La forma de ver el sufrimiento de Pablo no es la nuestra. No es la nuestra. Y necesitamos cambiar eso. Porque su forma de ver el sufrimiento es la correcta, no la nuestra. Entonces dice,
si para mí quedarme en la carne, en cárceles, en naufragios, ¿se acuerdan de ese pasaje, no? En enfermedades, en apedreamientos, en todas esas cosas, quedarme en la carne resulta una obra más fructífera para ustedes, que fue lo que Jesús le mandó, ir a los gentiles y predicar el evangelio. Dice, la verdad es que ya no sé qué escoger. O sea, las dos están muy bien. Dice, sí lo dice, porque de ambos lados me siento apremiado. Versículo 23, porque de ambos lados me siento apremiado. Tengo el deseo de partir, de verdad. Y estar con Cristo pues es mucho mejor. Pero dice, también esto está muy bien. Sufrir por causa de ustedes está muy bien también. Entonces, ¿qué aprendemos de Pablo aquí? En este versículo. ¿Qué se refiere para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia? Significa, para mí, vivir aunque sufra, por Cristo, eso es vivir. Eso es vivir. Así es mi vida. Lo acepto, lo entiendo. Y no lo rechazo, lo quiero. Y morir es ganancia, pero dice, pero si me pones a elegir, wow, me iría por las dos. ¿Lo hayan visto así? El sufrimiento pasa de ser algo que no queremos a ser algo deseable. Es lo que estamos viendo aquí en Pablo. Y no quiero que me malentiendan. No es porque el sufrimiento sea como que agradable. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. ¿Quieres comentar algo? Sí. Bueno, yo pienso pues que el sufrimiento también lleva a un gozo, ¿no? ¿De qué manera? Cuando te rechazan, pues, ¿sabes? Bueno, cuando ya sientes el gozo de Dios en tu vida y la tranquilidad y la paz que te da, yo creo que ya lo de alrededor ya no te afecta, ni te afectaría. Sí, así, exactamente. O sea, no vamos a buscar el sufrimiento nomás por sufrir. Así duele un poco, pero no. Cuando Jesús le dijo a Pablo, te mostraré cuánto vas a sufrir por mi nombre, no le dijo, no se quedó en te mostraré cuánto vas a sufrir. Eso haría un Dios malo, ¿no? Es como que, ¿quieres que sufra? O sea, nomás para que me salvas para sufrir. No, por mi nombre lo cambia todo. De hecho, nosotros, hermano, cuando empezamos nuestro negocio, llevábamos comida a una iglesia católica y después ellos sabían que éramos cristianos y toda la gran mayoría casi de ahí, a los alrededores del fraccionamiento, en automático nos dejaron de comprar. Es un buen ejemplo. Eso pasa, de verdad. Entonces, esto es un versículo increíble. Filipenses 1:29. ¿Quién lo quiere leer? Allá atrás. ¿Cuál era? 1:29. Porque a ustedes no solo se les dio el privilegio por causa de Cristo, de poder tener su fe en Él, sino también de sufrir por causa de Él. Wow. Créanme, Pablo no ve el sufrimiento como algo negativo. ¿Verdad que no? El sufrimiento es un regalo. O sea, ¿qué? No me cabe en la cabeza cómo puede ser un regalo. Aquí dice, a ustedes no solo les fue concedido el creer en Cristo, les fue concedido como un privilegio el sufrir por Él. Sí, porque cuando Jesús murió, Él nos dio ese privilegio. Pero ¿cómo es que podemos verlo como un privilegio? ¿Cómo lo podemos ver como un privilegio? Porque si reconocemos que Él murió y sufrió por nosotros, el privilegio tiene que ser tangible.
Sí, definitivamente. Pero ¿cómo podemos cambiar el chip? Pues sabiendo que somos vistos como hijos por Dios. Ok, ahí está. Yo sé quién soy y yo tengo mi salvación y quiero que alguien más la tenga. No me importa. Es ser también como obedientes y no irnos por la comodidad. Sí. El quedarnos cómodos y es que somos nuestro pecado y nuestro egoísmo. ¿Qué hace? No quiero sufrir. Yo no quiero sufrir. Yo quiero mi bien para mí. ¿Sí? Pero si dejo mi egoísmo a un lado y mi comodidad, que es parte del egoísmo, digo, empiezas a ver toda la necesidad que hay en esta colonia y dices, wow, la gente se está perdiendo. La gente está perdiendo porque yo no voy. Porque ¿quién más les va a predicar si no somos nosotros? Si no somos nosotros, ¿quién va a predicar en Santa Marta? O en Cañadas, o Tlajomulco, ¿no? Que hay una iglesia allá también, hay gente que predica allá, ¿no? ¿Quién va a predicar? Pues ¿a quién le toca el trabajo? En el trabajo, en donde quiera. ¿Sí? ¿A quién le toca el trabajo? Pues a nosotros. Es un privilegio enorme. Miren cómo Pedro y Juan percibieron el sufrimiento no como algo negativo, sino como algo bueno y un privilegio. Hechos 5:40. Hechos 5:40 y 41. ¿Quién quiere leer? ¿Quién ya lo tiene? Yo. Ajá. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Yo los veo saltando de gozo, saltando de alegría. Así los veo yo. ¿Por qué? Porque tuve el privilegio de que se me tuviera por digno de sufrir por Cristo. Entonces, si no lo entendemos, de verdad, si no lo entendemos, creo que necesitamos ayuda del Espíritu Santo. De verdad, porque eso es algo que cambia la manera de ver las cosas. Bueno, el sufrimiento es ganancia. Fue un honor para ellos el sufrir por Dios. Ahora, como lo decía, Dios no desea que solo suframos y ya, sin ninguna razón. En Efesios 3:1 dice, yo Pablo, prisionero de Cristo, sufriendo por amor de Cristo, por su nombre y por amor de ustedes los gentiles. Hay dos razones particulares por las cuales es necesario sufrir. Necesario. La primera razón es por su nombre, por causa de él. Y la segunda razón es por causa del prójimo. Y en Efesios 3:1 las dos se convierten en una. Prisionero de Cristo Jesús por amor a los gentiles. Es una sola. Pablo estaba sufriendo para llevar el mensaje a los gentiles, a quienes, vuelvo a repetir, eran los odiados de los judíos, o sea, eran sus enemigos, y él estaba amándolos, llevándolos, ¿no? Llevando el mensaje. Y entonces Pablo está sufriendo por el llevar el nombre de Cristo. Y aquí voy a dividir las dos otra vez. Llevar el nombre de Cristo y por amor a los gentiles, ¿no? Y pienso, digo, alguien puede ir al hospital, es común, ir al hospital y llevar lonches, ¿no? Para la gente que está esperando. Es común. Alguien puede dedicar tiempo a una buena causa y vemos ahí Greenpeace y un montón de cosas, ¿no? Alguien puede dar dinero a los pobres, alguien puede hacer un montón de cosas, pero es una tarea inútil si no le llevas el nombre de Cristo. Los estás simplemente manteniendo para que al final se vayan al infierno. Es una tarea inútil. O alguien puede llevar el nombre de Cristo, pero sin practicar el amor a su prójimo.
como Santiago 2:14 dice, se lo voy a leer. Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso su fe puede salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? ¿No? La mayor muestra, creo, de amor que alguien puede tener por alguien es llevarlo hacia Jesucristo. Llevarlo. Porque, sí, por ejemplo, yo digo amar a mis papás, ¿no? Y digo, ¿la verdad los amo? ¿Lo suficiente? ¿Amo a mis hermanos lo suficiente? Yo sé que si mis papás no se arrepienten, ellos les espera el infierno segurito, seguro. ¿Los amo suficiente? Yo creo que la mayor muestra de amor de un cristiano hacia su prójimo, que no es cristiano, llevarles el evangelio. Es la mayor muestra de amor. Ser insistentes hasta más no poder. Creo que es la mayor muestra de amor. Yo creo que si no predicamos así por amor a ellos, porque yo sé que si no se arrepienten no van a estar ahí, creo que digo o pienso que los amo, pero no es cierto. ¿Sí me explico? Sí. Respecto a eso, entonces tiene que ser uno insistente aunque lo rechacen las veces que lo rechacen. Sí es el punto. Por eso Jesús dijo, si alguien ama más a padre o madre o hijos, hermanos y todo lo que tú quieras, que son las relaciones más importantes y más estrechas que alguien puede tener, si alguien ama más a esas personas que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque si amamos a alguien más, nos vamos a detener. O si creemos que amamos a alguien más, nos vamos a detener porque no quiero causarle incomodidad. O cuando das algo a alguien que quieres ayudarle, no sé, con comida, con ropa, realmente estamos quedando bien con nosotros. Porque lo más importante no lo estamos enseñando. Sí, o sea, para completar la idea es si les ayudamos con algo, pero no les predicamos a Cristo. Exacto. Bien. Entonces, piensa en esa persona o en esas personas a quien más amas, que no son creyentes. Piensa ahí, ponlos en tu cabeza. Y pregúntate cuánto los amas. ¿Cuánto los amas? Y pregúntate, ¿de verdad los amo? Esa es una buena pregunta. Imagínate si mueren el día de mañana, que es una posibilidad. Es una posibilidad. O sea, tenemos esta mentira de creer que vamos a durar hasta los 90, 80, 70 años, ¿no? Y pensamos, hay tiempo. No. Es una mentira. ¿Por qué? Porque está siempre la posibilidad de que no lleguen a mañana. Está siempre la posibilidad. Bueno, entonces estoy dispuesto a sufrir, aunque mis papás ya no quieran que me acerque a ellos, porque de verdad los amo, de verdad no quiero que ellos les toque el infierno, ¿no? Entonces, si somos muy insistentes en predicar el evangelio por amor a ellos, nos pueden rechazar, nos puedes privar de su compañía, podemos obtener una reputación de no gratos, podemos perder la comunión íntima con cada uno de ellos, podemos perder el respeto de ellos también, podemos más cosas. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a sufrir? Es una elección, acuérdense de la elección. La elección es, si alguien quiere seguirme, tiene que saber que esto va junto conmigo. Esto va junto conmigo. Es una elección. Bueno, como conclusión, vemos que Pablo está sufriendo en la cárcel porque predicaba a Cristo entre los gentiles, quienes eran sus enemigos y ahora amaba. ¿Qué podemos aprender de él? De todo lo que hemos visto también.
¿Qué aprendemos? ¿Qué se llevan? Que dejó él de lado todo lo que él era. Ah, sí, Por sí. completo. Y eso debe ser lo principal, porque a veces con palabras queremos convencer a las personas, pero con nuestras actitudes pues dejamos mucho que decir. Sí, sí. Entonces lo primero que él hizo fue dejar de lado toda su vida, Ok. todo lo que él era. En el libro de Hechos narra que pues tiene, o sea, ya está libre otra vez y tiene que ir a Jerusalén o a otros lugares. Y él les dice, yo sé que solo me esperan sufrimientos. Yo lo sé. Pero él dice algo bien importante que nos puede ayudar mucho a nosotros. Yo no considero valiosa mi vida. Wow. Eso creo que podemos aprenderlo de él. Él no consideraba valiosa su vida. También, ¿qué más? ¿Qué más podemos aprender? Que a cualquiera que tenga una vida como él o algo diferente, algo, no sé, desastroso, criminal, pues eso está ahí para cambiarlo en el momento que... Definitivamente, definitivamente. Yo aprendí algo bien específico. Que va a haber sufrimiento, sí o sí. Y aprendí que yo no quiero sufrir. Eso aprendí yo. Que yo no estoy dispuesto a sufrir. Y eso, wow, me pegó mucho porque digo, pienso en mi familia. Yo necesito aprender que el sufrimiento es un privilegio. Y necesito aprender que un cristiano va hacia allá. Va, no huye de él. No huye. No, el cristiano no huye del sufrimiento. Entonces yo dije, necesito arrepentirme de eso. Necesito decir, wow, sí, acepto el sufrimiento, lo acepto y de buena gana. Porque es lo que quiere Jesús, no por sufrir, sino por llevar el evangelio a los demás. Entonces, este sufrimiento es con un propósito, llevar el mensaje de Cristo. Piensen en esta colonia, piensen en las familias que están perdiendo. Ustedes conocen gente aquí. Gente que no conoce a Cristo, que fuera de sus problemas familiares y fuera de todo, niños, jóvenes, parejas, señores, hay gente que no está conociendo de Cristo porque quizás nosotros no queremos sufrir. ¿Okay? Y no me refiero solamente a eso, ay, no quiero que me rechacen. También parte del sufrimiento es dar más tiempo. Tiempo que no tenemos, dinero que no tenemos, esfuerzo que se nos dificulta. Eso no es cómodo, ¿verdad que no? Pastor, también Sí. hay personas que sí están buscando de Cristo, pero a lo mejor no está la persona adecuada para hablarle de Cristo. Bueno, es un buen punto. Nos hace falta más gente entonces que vaya. Wow, esto también nos quita de nuestra comodidad. Bueno, también yo aprendí que el sufrimiento es un privilegio. Un privilegio. Bueno, ¿quién de aquí había visto así este tema? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Digo, hemos visto muchos pasajes de la Biblia que nos han llevado a entenderlo así. ¿Qué vamos a hacer con esto? Yo creo que cambiar el chip. Por último, como les digo, es una elección. Depende de ustedes elegir esto. Y tienen que saber que si eligen no sufrir, entonces realmente posiblemente no están eligiendo a Cristo. ¿Sí me explico? Van pegados. Así que, hermanos, elijan bien, porque tiene consecuencias eternas. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por este tema, Señor. Gracias por enseñarnos algo nuevo, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y si la estudiamos podemos encontrar esos tesoros, Señor. Gracias por exhortarnos a través de tu palabra. Gracias también por darnos los ánimos y sobre todo gracias por el Espíritu Santo que nos capacita para poder hacerlo, Señor. Realmente no tenemos ninguna excusa más que nuestra propia
nuestro propio pecado, nuestro propio egoísmo, nuestra propia comodidad y nuestra falta de amor por un montón de gente, Señor. Te pido que obres en nosotros de tal manera que vayamos y aceptemos el sufrimiento como un privilegio, Señor. No como algo negativo, sino como algo deseable, Señor. Gracias por esta palabra y este pasaje, Señor. En nombre de Jesús. Amén.